Gracias por su participación en este congreso. Le damos una vez más la más cordial bienvenida. Tenemos un tiempo de hasta las 10:30, incluido preguntas. Y bueno, usted puede iniciar en cuanto guste. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a poner la presentación. Un segundito. A ver, ¿me confirman si ya se ve o no? Sí, ya se ve. Ok, nada más se ve la presentación, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues para moverla y probar, creo que todo está en orden. Sale y vale. Pues muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional del Desarrollo Científico y Tecnológico de Ingeniería Electrónica, Sistemas y Afines de la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Para mí es un gusto, de verdad, un privilegio y les deseo muchísimo éxito en este tipo de eventos. Agradezco también a la doctora Litzelot Infante la invitación y a mi buen y estimado amigo Víctor, ¿no? También. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. El tema de la charla es la seguridad de los sistemas de la información, un enfoque integral y los retos de la nueva normalidad. Es común que se hable de seguridad de la información, pero muchas veces pues no sabemos qué tanto abarca la seguridad de la información, cuáles son los campos, ¿no? El objetivo de la charla es brindar un panorama general muy al estilo de Matrix, enseñarles las puertas para que ustedes sepan qué puerta les gusta y por qué puerta pueden caminar. No es una clase y tampoco voy a profundizar en tecnicismos en muchos detalles. Quiero dejar más bien abiertas las posibilidades para que ustedes puedan explorar todo aquello que les pueda llamar la atención, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, el contenido de la charla será el siguiente: algunos conceptos básicos de la seguridad, de los análisis de riesgos, de las vulnerabilidades, los sistemas de gestión e implementación de controles para la seguridad de la información, el proceso de auditoría de seguridad, los mecanismos de defensa, tanto proactivos como reactivos, el diseño seguro, los aspectos legales y regulatorios de la seguridad y pues los retos actuales. Entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos de la seguridad. Eh, pues la seguridad implica proteger, ¿no? ¿Y qué vamos a proteger? Integridad, disponibilidad y confidencialidad de algo. Y los presento aquí a manera de guiño para los que les gustaban los juegos ochenteros. Esta trifuerza de integridad, disponibilidad y confidencialidad. La integridad sería eh, asegurarse que la información sigue siendo la misma, que no ha sido modificada por ninguna fuente externa o interna, ¿no? De forma no deseada. La disponibilidad es si la necesito hoy, mañana o en 5 minutos estará ahí. No tendré el problema de que es que no está disponible, no la puedo ver, ¿no? Entonces, muy importante. La confidencialidad, hay veces que yo quiero que el mensaje no sea visto por todas las personas, sino solo por algunas. Entonces, esos 3 puntos son la clave del concepto de seguridad de la información. Puede haber más específicos en cada una de las disciplinas, sin embargo, estos 3 son los principales. Luego, el concepto básico es, pues para que haya seguridad tiene que haber algo que proteja, y ese algo que protejo lo voy a denominar activo. Hago la analogía aquí con una barra de oro, ¿no? Es algo que es valioso para mí o para mi organización. Entonces, ese activo pues no tiene sentido si no está en riesgo hablar de seguridad. Si el activo no lo quiere nadie, pues puede estar en la calle y no pasa nada, ¿no? El problema es cuando alguien desea ese activo y entonces surge el concepto de riesgo. Y el riesgo no existe si no hay amenaza o probabilidad de materialización. Por ejemplo, aquí estaba este individuo singular en la diapositiva de acá, pero pues no representaba todavía ningún riesgo hasta que existe la posibilidad de tener una forma por la cual puede acceder a ese activo, ¿no? Entonces ya esto se convierte en una amenaza. Y la amenaza normalmente se explota a partir de una vulnerabilidad. En este caso, la vulnerabilidad pues es que haya algo ahí que pueda permitir a esa persona externa o interna, al cual vamos a denominar atacante, poder explotar nuestra debilidad debido a algo, ¿sale? Entonces, la explotación de la vulnerabilidad se puede realizar por distintos caminos, a los cuales denominamos vectores de ataque. Aquí vemos cómo el atacante busca un camino por la ventana y el otro busca un camino por la puerta. Entonces, eso sería a grandes rasgos los conceptos que comparte todo mundo en cuanto a seguridad, no solamente en seguridad de la información. Entonces,
Esto nos genera la necesidad de tener pues un análisis de riesgos. El análisis de los riesgos pues es una metodología en la cual vamos a ponerle un color, un número o un nombre al riesgo que está asociado con cada uno de estos binomios, ¿no? Del activo y la amenaza. Entonces, es una magnitud bidimensional que en una dimensión tiene la probabilidad de materialización, en este caso lo puse en el eje horizontal, o en el eje de las abscisas. El impacto en caso de materialización, pues yo lo puse en el eje ordenado y lo denomino con la letra I. Entonces, las clasificaciones típicas de esta I es despreciable, bajo, medio, alto, crítico, o puede estar entre 0 y 1, o puede estar del 1 al 10, o como ustedes quieran. Sin embargo, corresponde a una forma de cuantificar ese impacto en caso de que se materialice el riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me pegan hoy, pero lo que se llevan, pues en realidad no servía para nada, pues el impacto es mínimo, no me importa. Alguien entró a la red y ¿qué fue lo que pasó? No, pues se robó toda la información. ¿Qué información? Ah, pues la que estábamos por destruir. ¿Y hay algo importante ahí? No, no hay nada importante. En realidad eran puros archivos temporales cifrados sin ninguna utilidad en particular. Ah, pues entonces no hay impacto. Tenemos que revisarlo, pero no es urgente. ¿Sí me explico? Ahora, la clasificación de la probabilidad, bueno, pues es muy raro que pase, es raro, común, muy común, o es inminente el ataque, ¿no? Entonces, en esta gráfica de la derecha de su pantalla, verán ustedes, pues es un cuadrito en el que pues está acomodado por colores, la combinación de un impacto despreciable con un evento muy raro me deja en lo inofensivo, en realidad no hay ninguna amenaza, no hay ningún problema. Sin embargo, en la medida en la que aumenta la probabilidad o aumenta en este caso el impacto, pues voy generando distintas regiones. Y el caso crítico es cuando la probabilidad es inminente y el impacto es crítico. Entonces, es el estado en el que ustedes nunca quieren estar como gestores de riesgo y en general como dueños de algún activo. Eso significa que su información está comprometida y además les va a doler que se las quiten. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tiene que ver con qué es el riesgo. Y hay muchas metodologías para medir y clasificar los riesgos. Una de ellas es ISO 31000, que sería el caso general, de la valoración de los riesgos en todos los ámbitos para todos los sectores. Y en particular, ISO 27005 es parte de la familia de ISO 27000. Y bueno, en esta se hace la valoración de riesgo para los sistemas de la información. Para los que no estén familiarizados, estos ISO, bueno, pues son las normas internacionales generadas en Europa, que dan recomendaciones, porque ninguna norma de estas síguela al pie de la letra. Realmente aquí están las recomendaciones y son aplicables a cualquier modelo de negocio, chico, mediano o grande. Entonces, ISO 27005, para los que están en este medio de la seguridad de la información, pues échenle un ojo, ¿no? Luego, Margaret fue creada por el gobierno español para proteger justamente y hacer la valoración de los riesgos en sus entidades gubernamentales, ¿no? También, si alguien está interesado, échenle un vistazo. Octave, bueno, pues es un acrónimo en inglés de evaluación de vulnerabilidades, activos y amenazas operacionalmente críticas. No confundir con GNU Octave, que es una versión libre de MATLAB. Entonces, bueno, el nombre pues es el mismo, pero en este contexto es para otra cosa y bueno, también es una metodología de análisis del riesgo. Bueno, las mejores prácticas es algo que está de moda ya desde hace un rato. Se buscan a seguir las mejores prácticas para todo, ¿no? Y bueno, en esto no nos escapa. Algunas de ellas es COVID, que bueno, está generado por la industria financiera principalmente. Su nombre es Objetivos de Control para las Tecnologías de la Información y Relacionadas. Y también está el CCMMI, Integración de los Modelos de Madurez de Capacidades. Estos modelos de madurez tratan de decir qué tan robusto es el diseño y el funcionamiento de algún sistema en particular, ¿no? O sea, si es muy joven, pues se asume que todavía tiene varias áreas de oportunidad que se pueden trabajar. Si ha alcanzado la madurez, pues es lo suficientemente robusto para pues aguantar varias situaciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sin una adecuada clasificación de los riesgos, todos los esfuerzos de seguridad no van a servir para nada. Van a ser ineficientes y en el peor de los casos ineficaces. Recordando que, bueno, la eficacia es esa habilidad para conseguir el objetivo y la eficiencia es
conseguir el objetivo con la menor cantidad de recursos. Entonces, ser ineficiente no es tan duro como ser ineficaz. Ser ineficaz es, ni siquiera pude conseguirlo, ¿no? Ser ineficiente es, bueno, lo conseguí, pero tuve que traer a todo el ejército para parar a un ladrón, ¿no? Hay que implementar medidas de seguridad, perdón, mejor dicho, el implementar medidas de seguridad sin clasificar el riesgo es como luchar con los ojos vendados. Y pues no sé ustedes, pero luchar con los ojos vendados solamente funciona en las pelis, o sea, en la realidad te vendas los ojos, te ponen una paliza, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese sentido, porque en muchas de las ocasiones lo que se quiere es llegar a implantar sistemas de gestión, llegar y configurar ruteadores, firewalls y mil cosas, pero ni siquiera tienen en la cabeza cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, un asesor de seguridad maduro y pues valga que lo diga, pero inteligente, lo primero que tiene que identificar es cuál es el problema, ¿no? Tiene que hacer una valoración bastante seria del riesgo para determinar entonces cuáles serán los mecanismos que se tienen que implementar. Y bueno, una valoración del riesgo pues implica una identificación de los activos. Entonces, el primer paso de la seguridad es la gestión de los riesgos. Bueno, entonces, otro punto que se trabaja mucho en esta cuestión de la seguridad es la cuestión de las vulnerabilidades. Y bueno, las vulnerabilidades son un tema muy taquillero, mucha gente lo apasiona esta idea de las vulnerabilidades, pero en realidad las vulnerabilidades no tienen mucho chiste. La vulnerabilidad es un punto débil que puede explotarse, ¿sí? Debido a la incapacidad de resistencia ante la presencia de una amenaza. Entonces, no importa qué tan fuerte seas, si la vulnerabilidad es esa que a ti te daña, pues sales corriendo como el individuo de la capa roja de esta diapositiva, ¿no? Entonces, normalmente la relevancia de la vulnerabilidad está ligada al riesgo. Yo puedo tener una vulnerabilidad tremenda en una base de datos, pero si la base de datos no tiene nada, pues entonces no hay riesgo. Entonces, lo importante es considerar o enfocarse en esta cuestión de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el resultado de un análisis de todos los puntos que podrían ser flacos, tanto en el desarrollo del software como en la gestión del software, como en el diseño de redes, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que ver la vulnerabilidad como lo más importante. La vulnerabilidad es ya la materialización de un riesgo mediante algo que no se hizo bien. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso. La atención debe estar en el riesgo, en su probabilidad y en cómo mitigarlo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos para allá. Eh, Hay varios grupos que clasifican y registran vulnerabilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo yo que uno de los más importantes es OWASP, que es el proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web. Ellos hacen pues un listado de las 10 vulnerabilidades web más importantes y además dan un manual gratuito, échense un clavado a buscarlos y en este manual gratuito tienen una valoración de los riesgos, presentan un cuadro y te dicen, esta valoración de riesgos está incompleta. Nosotros ya llenamos una parte, pero a ti te tocan dos columnas. Y tú como analista en esas columnas lo que tienes que hacer es identificar el riesgo en función de tus activos. No sé si me explico. Entonces, digamos que ellos te dan la mitad del trabajo ya hecha y tú le pones el resto. Es como ir a la pastelería y comprar el pastel y te den una de estas bolsas con el dulce que le pones encima, tú lo decoras como quieras, pero finalmente ya tienes hecha una parte de infraestructura. Entonces, OWASP es interesante para los que les guste la cuestión web, el diseño web, las web apps, el trabajo en la nube mediante interfaces web. Ahí está el tip, ¿no? Otro es Mi3CB, que es una lista de vulnerabilidades y exposiciones comunes. Pues esto es un repositorio, tiene más una función como biblioteca, recupero todo lo que pasa y lo tengo ahí, igual con la base de datos nacional de vulnerabilidades, que bueno, nacional, ya saben que para nuestros colegas norteamericanos todo lo que ellos hacen es nacional, entonces es de su Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, también vale la pena echarse un clavado ahí. También está un proyecto interesante que les sugiero que revisen, el GmbH o el OpenBAS, que es un sistema de gestión de vulnerabilidades. Es un programa que puede ser normalmente por interfaz web, que pues tiene ya integrados varios mecanismos de detección conocidos como escáner para identificar si tu sistema u otro sistema tiene vulnerabilidades, ¿sale? Entonces, no es ciencia nuclear, en realidad es una colección
pues, de script, ¿no? Que lo que hace es correr cosas para tratar de explotar una vulnerabilidad, y si la puede explotar, te dice la pude explotar, y si no te dice, pues no, no se puede. Entonces, como les dije, no se concentren en eso. Las vulnerabilidades son una parte de esta cuestión de la seguridad del software. Y bueno, tomando esta situación de WASP, porque creo yo que es importante, perdón, este, me pareció relevante mostrarles las 10 vulnerabilidades más importantes que se han mantenido desde 2017 para acá. Y bueno, son la inyección, la pérdida de autenticidad o autenticación, como le traducen ahora, y la gestión de las sesiones, la exposición de los datos sensibles, la entidad externa de XML, peligrosa, la pérdida de control de acceso, la configuración de seguridad incorrecta, la secuencia de comandos de sitios cruzados, deserialización insegura, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas y el registro y monitoreo insuficiente. Bueno, cada una de estas ha sido clasificada. Para mayores detalles, échenle un clavado ahí al WASP en función del impacto y la probabilidad de ocurrencia, algo que nos suena familiar, ¿no? Una gestión de riesgos. Entonces, en función de eso, se ha determinado cuáles son las más peligrosas. Bueno, la inyección es cuando yo puedo obtener más información de la que normalmente debería mediante la manipulación de los campos que hacen la interacción de consulta con las bases de datos normalmente relacionales, aunque puede ser con otras que no sean relacionales también, ¿no? Entonces, yo lo que utilizo es usar el intérprete que está ahí para meter información que no es, y entonces exprimir de la base de datos cosas que no debería. Y bueno, hay 3 tipos de inyección, que es la que es dentro de banda, la ciega o de inferencia, y la fuera de banda, ¿no? La dentro de banda es la más simple. Yo utilizo el famoso apóstrofe, ¿no? OR 1 igual a 1, y pues ya, entonces la consulta lógica o booleana que estaba haciendo la base de datos para filtrar, o bueno, mejor dicho, no la base de datos, sino el gestor intermedio hacia la base de datos para hacer las consultas, es engañado, y entonces yo le estoy concatenando un pedazo de condición que siempre será verdadera, y por la regla de OR, entonces con que uno sea verdadero, la respuesta es verdadera, y entonces puedo obtener toda la información que yo quiera, cuando en realidad no estaba autorizado para ellos, ¿no? Bueno, ya la ciega es un poquito más elaborada, porque lo que estoy haciendo es revisar qué está pasando tras bambalinas, como si estuviera usando una especie de sniffer, ¿no? En realidad tampoco es ciencia nuclear, y lo que estoy viendo es tratar de identificar en las cadenas de las cargas de esas tramas, o en este caso los segmentos de red que están comunicando, eh, identificar, ¿no?, patrones, y entonces puedo traerme la respuesta de qué era cada cosa, recuperar contraseñas y muchas cosas más, ¿no? Obviamente, ¿qué tanto me voy a dedicar a explotar esa vulnerabilidad? Pues está en función de qué tanto me interesa obtener ese activo, ¿no? Si nada más es para sacar el correo electrónico de la exnovia que ya no me quiere, pues tal vez no sea tan importante, pero si lo que quiero es sacar dinero de una institución importante, pues sí habrá gente y tal vez hasta un equipo de personas corriendo ataques en simultáneo, ¿no? Entonces, lo más difícil es que a veces es difícil, si no es que imposible, identificar este tipo de ataques, porque pues si no existen mecanismos de trazabilidad, pues no me entero siquiera qué consultas estoy atendiendo, ¿no? Entonces, esa es la más peligrosa. La número 1 es la inyección. La 2, bueno, es cuando mediante algún mecanismo, que puede ser incluso una inyección, el atacante compromete las credenciales de acceso o las sesiones, y entonces secuestra la sesión y puede actuar en nombre de alguien más, ¿no? Y esa suplantación de identidad es muy peligrosa, porque todos los mecanismos de seguridad de no repudio y ese tipo de cosas, si no están eh, diseñados por varios mecanismos, pues va a quedar el registro de que tú dijiste algo que en realidad no dijiste, porque una persona se metió con tu contraseña y entonces actuó en tu nombre e hizo cosas que podrían ser incluso legalmente peligrosas para el dueño de las credenciales, ¿no? Entonces es la segunda vulnerabilidad más fuerte. La tercera es la exposición de los datos sensibles. Muchas aplicaciones web y estas famosas API, que son, para los que no sean mucho de programar, la API es un punto intermedio. Hagan de cuenta que construyen un montón de sockets en los que van a conectar cosas, ¿no? Entonces, la API es la forma en la que los programadores externos se conectan con su programa interno para realizar cosas. Consultas de bases de datos, uso de sus algoritmos, mil cosas, ¿no? Entonces, estas API o estas aplicaciones web no se diseñan
considerando la seguridad y por lo tanto pueden exponer datos sensibles, ¿no? Información financiera, de salud, o sea, es fácil manipular la API para obtener cosas que en teoría no debería de obtener de usuarios a los cuales tal vez no debería estar yo revisando. Entonces, si se dan cuenta, lo común aquí es que las vulnerabilidades no son un problema del software, son un problema de quien lo diseña y de cómo lo diseña. También existe, bueno, el problema este de XML, este es peligroso porque mediante la manipulación de estos archivos XML que también se utilizan para intercomunicarse, es posible explotar las expansiones, que es como generar bucles dentro de bucles en un lenguaje de programación estructurado. Hagan de cuenta que hacen whiles dentro de whiles infinitos y entonces llega un momento en el que el sistema operativo asigna memoria y memoria y memoria y memoria y memoria y memoria y ya no hay forma de atender otros procesos, lo que conlleva a un ataque de negación del servicio o DOS por siglas en inglés, ¿no? Los ataques de negación del servicio son aquellos en los cuales se supera de forma intencional y malintencionada las capacidades de un sistema para responder a peticiones. Todos los sistemas que resuelven peticiones son vulnerables porque es inherente a ellos la necesidad de atender estas solicitudes. Entonces, este modelo cliente-servidor es propenso a ataques de negación del servicio porque está diseñado para atender solicitudes. Entonces, existen mecanismos de defensa, de los cuales ya hablaremos más adelante, que tienen como finalidad pues tratar de identificar si las peticiones son reales o no. Bueno, la pérdida de control de acceso, este es fuerte porque ya no puedo tener yo registro de quién entró y qué hizo y qué pasó. Entonces, ya alguien entra, de repente escala privilegios y yo ya no sé qué pasó. Entonces, como administrador del sistema, me quedo a ciegas ante los cambios o situaciones que puedan provocar terceros. Esto es muy común en los hostings compartidos gratuitos de ciertas compañías. Si no se implementan los controles, entonces un usuario más listillo que los demás de repente tiene acceso mediante Secure Shell a una cuenta a la que no debería y ya es dueño de los recursos de los demás usuarios. Un problema fuerte. La configuración de seguridad incorrecta, bueno, este es como para dar zapes a todo mundo, para los que no sean mexicanos, un zape es un golpe detrás de la cabeza, es voy a instalar el sistema más maravilloso y súper sofisticado de seguridad, pero lo único que hago es darle siguiente, 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 aceptar y se acabó. Nunca lo configuré. Entonces, eso me deja un problema fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, si alguien conoce el sistema, conoce las claves por defecto. A mí me da mucha risa porque ustedes contratan un servicio de internet, el proveedor de internet les da su módem y tal vez ustedes nunca lo configuren. Entonces, para uno es muy fácil, mediante la dirección lógica remota, la famosa IP pública, pues si el contraseña es admin y el usuario es admin, pues ya estoy dentro de tu red y puedo configurar lo que yo quiera. Puedo hacer un filtrado de direcciones físicas que ya no te permita conectarte. Puedo obtener toda la información que está en tu casa. Puedo abrirme puertas traseras, puedo abrir puertos en tu módem. Entonces, es una situación de, pues, de nada sirve tener la ametralladora si no sé cómo usarla, ¿no? De nada sirve tener un tanque de guerra si no sé por dónde se mete uno a él. Entonces, si yo elijo una tecnología o si alguien elige una tecnología, pues lo primero que hay que hacer es sentarse a entender cómo funciona esa tecnología. Si mi problema no es cómo funciona, sino qué pasa tras bambalinas, pues sentarme a estudiar cuáles son los principios básicos de operación de lo que trato de implementar. Entonces, es una de las vulnerabilidades más comunes. Todo el mundo quiere implementar seguridad en este ambiente de la modernidad de pues todo es úsese y tírese, ¿no? No puede ser. Los sistemas de seguridad se tienen que configurar. Bueno, las secuencias de comandos de sitios cruzados o los famosos scripts que se ejecutan donde no son es otro problema fuerte. De hecho, esto puede provocar ataques de phishing y otro tipo de cosas en las que se suplanta el sitio en otro lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy permitiendo que programas que yo no conozco, que yo no revisé, se ejecuten en mi servidor. Entonces, eso es potencialmente muy, muy, pero muy peligroso. Y se preguntarán, ¿por qué si es tan peligroso está en el 7? Porque requiere más conocimiento de la persona que lo explota. Las vulnerabilidades previas, cualquier hijo de vecino echándose un clavado en internet, viendo unos videos en la universidad del YouTube, tiene suficiente información para hacer ataques, ¿no? Entonces, digamos que si te pegan del A6 para arriba,
hay que replantearse el camino, ¿no? Necesitamos fortalecer nuestros mecanismos de seguridad. Ya los golpes de A7 para abajo requiere a alguien más versado en lo que está haciendo para poderte atacar en realidad, ¿no? Entonces, este es en particular uno de los peligrosos. Perdón, creo que no le avancé, nada más le moví. Sale. El 8. Bueno, estos defectos ocurren en la deserialización cuando utilizan este recurso cada vez más común de serializar los datos que se envían. Yo no soy programador por formación principal, yo, como escucharon, soy ingeniero en electrónica, sin embargo, pues he utilizado estas cuestiones de serialización, sobre todo con Java, el famoso JSON, que es el JSON en realidad, ¿no? Y lo que hacen es pues una estructura de datos, la encapsulan en en una sola línea, en un solo streaming, y bueno, todos esos datos encapsulados, pues cada una de las posiciones, tal vez separadas por puntos y comas o lo que ustedes quieran, tiene un significado, ¿no? Entonces, si yo no soy cuidadoso con la serialización de los datos o tengo serializaciones binarias y cuando las estoy descomponiendo no soy cuidadoso, algo que yo no quiero podría entrar por ahí. Eso es a lo que se le denomina una deserialización insegura. Tal vez parte de la serialización trae algo que es ejecutable que permite levantar un servicio. Ahora, consideren que los ataques suelen ser combinados, ¿no? Yo puedo tener ya instalado un caballo de Troya y este tipo de serializaciones puede ser aquel boom que lo activa, ¿no? O sea, las posibilidades son muchísimas. El uso de componentes con vulnerabilidades conocidas es otro muy común. Aquí no es tanto que sea alguien muy ducho el que lo echa a andar, aquí más bien es una vulnerabilidad baja en el sentido de que pues la mayoría de las personas que instalan esto en teoría tienen idea, pero ¿cuántos de ustedes utilizan todavía una versión de Windows vieja? ¿Vale? Si ustedes utilizan una versión de Windows vieja y estamos hablando del 7 para abajo, todas las vulnerabilidades que ya no recibieron actualizaciones están ahí y son vulnerabilidades conocidas que alguien puede explotar. Perdón, si no me atoro. Entonces, sin combustible no funciona. Entonces, esta cuestión de tener sistemas que están operando con vulnerabilidades conocidas es un riesgo enorme y es una gran vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues mantener actualizados sus sistemas. Y las actualizaciones van más allá de cambiar el color del fondo. Las actualizaciones importantes son aquellas que están dirigidas a la cuestión de seguridad. Para los que les gusta el mundo del software libre, Linux, por ejemplo, hay una distribución que es Debian, que tradicionalmente Debian es una distribución orientada a la roca sólida. Es implantar todo aquello que ha sido probado y que no falla en su ambiente de desarrollo. Por eso su modelo de liberación es por entregas. En Linux Debian ya ven que cada entrega tiene un nombre de un personaje de Toy Story, ¿no? Entonces hubo un Woody, hubo un Jesse, hubo un Buzz y etcétera, ¿no? Entonces cada vez que hay una liberación de Debian, se congela y ya no salen versiones nuevas en esa distribución. Sin embargo, sí se reciben parches de seguridad. Entonces, aunque Debian sea sólido como piedra, recibe actualizaciones de seguridad. Cuando se libera la siguiente versión con todos los programas que han sido actualizados y ya se probó que son estables, también siguen recibiendo actualizaciones de seguridad. Entonces, esta cuestión de las actualizaciones de seguridad es importante. Muy importante. Ahora, hay veces que las actualizaciones son las que rompen las cosas y ahorita vamos para allá. La última es el registro y monitoreo insuficiente. Al ratito van a tener una plática sobre análisis forense y les van a explicar ahí qué es y cómo funciona, pero a grandes rasgos es, de nada sirve tener un sistema súper sofisticado, de nada sirve ser el super hacker del universo como defensor de un sistema si yo no llevo un registro de lo que pasa. Yo no puedo saber qué hiciste si no sabía cómo estaba antes. Entonces, una buena práctica incluso en su vida es tener registros de lo que pasa. Tengo un registro de mis cuentas bancarias, en caso de alguna situación lo cotejo y digo, aquí hay algo raro, me faltan 10 centavos sistemáticamente cada mes que está pasando, ¿no? Entonces, esta situación de llevar un control y un registro es muy de ingenieros, no dejen de hacerlo, y les van a pagar una buena lana, una buena plata, como dicen por allá, por este tipo de labores que no requieren pues, más que tener la disciplina de identificar qué había y qué pasó. Entonces, la trazabilidad, que es esto, es uno de los elementos clave para la implementación de seguridad de la información. Y bueno,
parte de las vulnerabilidades que no son web como tal, es la ingeniería social, ¿no? Y es el arte de engañar y manipular a las personas para que revelen información confidencial. Este señor Kevin Mitnick, que lo pueden investigar, hacker famoso, dice que siempre se puede explotar, que todos queremos ayudar. Oiga, no sé cómo llegar, no sé qué, la gente trata siempre de ayudar. El primer movimiento siempre es de confianza a los demás. Ahora, cambia un poco, la realidad ha sido ya diferente, pero es increíble, ¿no? O sea, yo en clase, cuando doy mis clases de seguridad, hemos entrado a Facebook, hemos creado una cuenta de nada, buscamos un chavo guapetón ahí en las fotos de la red, porque con mi cara nadie nos va a hablar, ¿verdad? Y nos inventamos ahí que fuimos a París y que no sé qué, y empezamos a buscar gente al azar, y en 5 minutos ya tenemos amigas que nos están enseñando sus fotos y han viajado por aquí, y han viajado por allá, ya sabemos dónde viven, dónde trabajan. Eso es ingeniería social. No requiere mayor esfuerzo interactuar con personas y obtener información de ellos. Entonces es un peligro. Ustedes en las redes sociales deben de aprender a ser muy selectivos con quién comparten su información, y si tienen un perfil público, pues qué es lo que se comparte ahí. Sobre todo la generación de los chavos de ahora, que todo quiere rápido y no tiene nada de malo, así crecieron ustedes, tienen que entender que no siempre lo rápido es lo mejor. Hay veces hay que tomarse el tiempo de pensar qué es lo que se tiene que compartir y qué es lo que no se tiene que compartir. Y bueno, a la gente la mayoría de las veces no les gusta decir no, y tampoco les gusta que les digan que no, y a todos nos gusta que nos alaben. Por la vanidad llegan y nos ponen una paliza. Entonces, estos 4 puntos son clave, trabájenlos ustedes, no sean víctimas de la ingeniería social, y se utiliza para buscar vulnerabilidades o para realizar el ataque, ¿no? Es común en las noticias en México, no sé si en Perú o en otros países sea igual de común, que de repente alguna persona, sobre todo mayor, es engañada por un desalmado, no se le puede decir de otra forma, que agarra el teléfono y le dice que es del banco y que tienen un problema con su cuenta y que puede perder su dinero si no le ayuda a configurar, y le da ahí las contraseñas y todo el asunto. Entonces, la gente termina saltando toda la información que no debe, y pues pierde su dinero, ¿no? A mí en lo personal me llegó a pasar algo similar. Con toda la experiencia del mundo, fui a un banco a retirar dinero, y después el cajero, el muchacho que me atendió, vino hasta la puerta de mi casa a tocar y decir que se había equivocado y que me había dado 1,000 pesos de más. No, pues obviamente yo le dije, ¿y este qué, no? Entonces llamas al banco, reportas la situación y pues ya trabaja en otra cosa. O sea, no puede ser que la información de los clientes esté expuesta a cualquiera. Entonces, no tengo datos que lo sustenten, y me aviento a decirlo como una posibilidad. Yo pienso, yo creo, porque así me lo hace ver la lógica, que en muchos de los casos de asalto en México por las personas que retiran fuertes cantidades de dinero, pues tienen ayuda interna, ¿no? O sea, el cajero sabe quién eres, cómo vas vestido, cuánto sacaste, pues le avisa a alguien. ¿Cómo se controla eso? Pues mediante controles de seguridad. No puede haber teléfonos celulares ni mecanismos de comunicación dentro de la oficina, porque pones en riesgo a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es en general. Hay vulnerabilidades también en los sistemas operativos, ¿no? Todos los sistemas operativos presentan vulnerabilidades, porque todos los sistemas operativos son programas, y normalmente programas hechos por varias personas, no solo por una. Entonces, en este proceso de desarrollo colectivo de software se pasan cosas. Aunque tengan un departamento de calidad, o que ahora le llaman testing, que pues no es más que pruebas, este departamento de calidad o de pruebas pues tiene que verificar ciertos patrones, pero no lo verifica todo. Muchos de ustedes son jóvenes y están en la generación del videojuego, ¿no? Y les ha tocado el famoso bug, ¿no? El famoso bicho del juego, que es una vulnerabilidad que pueden explotar para obtener beneficios y ventajas en su juego. Entonces, hay vulnerabilidades, sobre todo en los juegos en línea, que se castigan, pero hay otras como los juegos de consola para casa que pues no, ¿no? Y entonces pueden hacer que el Mega Man brinque más o lo que ustedes quieran, pero el punto es que están explotando una vulnerabilidad asociada a un software. El sistema operativo es un software, y el asunto es que pues también puede ser susceptible a ataques, ¿no? Uno de los más comunes, que ha tenido la triste historia de que incluso las revisiones y las actualizaciones que se mandan
para resolver problemas generan más problemas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft ha dañado, ¿no? Con sus parches sistemas y en Windows. Y eso, bueno, pues eso es lamentable, verdaderamente. Ahí les dejo los números de las actualizaciones. Ustedes instalan la actualización con la esperanza de que resuelva problemas y terminan con la pantalla azul de la muerte. Y por los rostros que veo aquí de algunos de mis estudiantes, sé que a algunos les ha pasado, me lo han contado. Profe, es que actualicé Windows y ¿qué cree? Pantalla azul de la muerte, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Qué esperabas, no? El problema con Windows siempre ha sido ese. Hay que entender a Microsoft, no es que sean malos, no, todo lo contrario, lo que pasa es que tienen una presión enorme. La mayoría de las computadoras en el mundo usa Windows. Entonces, la probabilidad de que existan un montón de errores, pues se multiplica. Es natural que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Y bueno, las vulnerabilidades de los sistemas operativos ponen en riesgo todos los demás sistemas que se ejecutan sobre ellos. Tú puedes tener un sistema súper seguro, pero si se ejecuta como Windows, falló. Otra vez, la Matrix, ¿no? ¿Se acuerdan en la última película? Por más seguro que era el edificio, cuando quitaron la luz, pudo entrar mío, ¿no? Así de fácil es. Es una analogía de la realidad. Por eso esa película es buena para ustedes desde el punto de vista conceptual. Bueno, las tres vulnerabilidades más fuertes en Windows son el escalamiento de privilegios para la interfaz gráfica Windows 32. Y bueno, un error en el código de la barra de desplazamiento que ustedes ven como algo tan inútil, si ustedes conocen la vulnerabilidad, pueden generar ahí la explotación del error para ejecutar código y escalar privilegios. Es decir, yo puedo convertirme en administrador a partir de esa falla. No les voy a decir cómo, pero ahí está el problema, ¿no? Otra es el uso compartido de contactos de Windows 10 mediante Wi-Fi Sense. Por defecto, pues así, porque quiere y sin avisarles a ustedes. Sus claves de Wi-Fi, todas las que tengan grabadas, son compartidas mediante Outlook, Skype y Facebook con todos sus contactos. Así de ese tamaño. So pretexto de que sea más fácil conectarnos. O sea, en principio suena muy bonito, ¿no? Pero si yo le doy el Wi-Fi a todo mundo, ¿qué tal si tengo el correo electrónico de mi vecino? Y entonces ya tiene mi clave de Wi-Fi y pues se pone a usar mi ancho de banda cuando yo estoy trabajando para bajar sus canciones norteñas, ¿no? Pues ya me dio en la torre, ¿sí me explicó? Entonces, pues eso es algo que no es deseable. Hay otro que también generó un problema fuerte, es el controlador de fuentes o tipografías Microsoft. Lo que hizo el de Adobe Type es manejar inadecuadamente las fuentes OpenType, lo que permite igual la ejecución de código de forma remota. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Ustedes a veces pues, no pueden hacer nada, o sea, aunque quieran, no pueden hacer nada. Primero porque pues, ni se sabe que están todas las vulnerabilidades y si se sabe, pues a veces ni siquiera se puede hacer nada por ello. En Linux hay más chance porque pues uno puede, ¿cómo se llama? Moverle al código abierto, recompilar y ya, ¿no? Entonces, un ataque que ayer escuchaba en las preguntas, en las conferencias que se presentaron, fue el famoso día cero, ¿no? Pues el día cero no es otra cosa más que explotar una vulnerabilidad conocida en algún momento, que tal vez fue diseñada para que se explotara en ese momento, ¿sale? Entonces, vulnerabilidades, como les decía, hay en todos lados. En Linux, por ejemplo, las tres más fuertes están derivadas de cuestiones de comunicación, ¿no? La primera es en NetFilter. El parámetro TCP-MSS, que es el que determina el tamaño máximo de un segmento TCP, puede manipularse en las acciones de reglas del firewall IP tables para poder conseguir ataques remotos de negación del servicio porque explotan errores de memorias previamente liberada o corrupciones de memoria, el famoso use after free, que es, se supone que yo ya liberé ese espacio de memoria y regresó al sistema operativo, pero no fue así. Entonces ese pedazo de memoria sigue ahí sin asignarse a nadie. Por lo tanto, quien lo toma lo usa. El sistema operativo no lo ve mal porque ya lo asignó. Entonces, normalmente lo que pasa, y bueno, ustedes me podrán corregir en algún momento, pues el sistema operativo, su funcionamiento es asignar recursos a los usuarios. Entonces, en ese sentido, si yo necesito memoria, pues utilizo alguna función para que me la dé, ya sea fija desde el principio, declarando el espacio, o de forma dinámica como malloc y ese tipo de funciones, ¿no? Dame memoria, y esa asignación de memoria que normalmente dinámica es la que se usa, el sistema operativo la controla y cuando ya no la necesito, en Java es muy común utilizar los métodos destructores, ¿no? Para liberar esa memoria que ya no necesito. Esas son las buenas prácticas de programación. Entonces, en este sentido, si yo no tengo eso y aparte tengo este problema,
alguien puede utilizar las mismas reglas que yo tengo en mi firewall para atacarme. Entonces, esta vulnerabilidad es fuerte porque puede atacar dispositivos de defensa, ¿no? Los famosos firewalls o IDS, si utilizan IP tables, podrían ser vulnerables, ¿no? La segunda vulnerabilidad fuerte para Linux, pues es el controlador. Bueno, en realidad el manejador, recuerden que está dividido en dos, ¿no? El driver y el controller, ¿no? El controller está en el hardware y el driver está en el software y los dos se comunican para echar a andar un hardware, ¿no? Entonces, este manejador, el driver, de la tarjeta de red iWarp de Chelsea, pues no se identifican las condiciones de error en ese programa en particular. Y entonces yo puedo ejecutar de forma remota código, ataques de negación de servicio, explotación del uso de memoria previamente liberada y otras cosas más. Y por último, la explotación UDP, ¿no? Con la bandera esta message pick, ¿no? Una ejecución remota de código mediante la manipulación del tráfico UDP. Acuérdense que el tráfico UDP pues es orientado datagrama sobre datagrama, va por todos lados. Muchas aplicaciones como esta que estamos usando usa UDP, porque no es crítico que los paquetes lleguen en orden. En realidad, si se pierden 5 píxeles, mi horrible cara sigue siendo la misma y pues nadie tiene problema y pues se puede seguir comunicando. Entonces, UDP es un protocolo muy usado. Mediante la explotación de esto, yo puedo invocar checksums falsos, ¿no? Inseguros, para el trabajo de MessagePick y empezar a obtener información, ¿no? Y ejecutar código de forma remota. Y bueno, déjenme descansar un segundito. Gracias, ya con gasolina seguimos. Bueno, pues esos son los problemas. ¿Y cómo se resuelven? Bueno, pues existen sistemas de gestión y de implementación de controles para resolver problemas. Los controles, bueno, ahorita lo explico, más adelante lo digo, pero en general los sistemas de gestión son procedimientos definidos que me van a permitir a mí asegurar un sistema. ¿Sí? Ahora utilizan la palabra securizar, que pues es un anglicismo. Asegurar en español es más que suficiente. ISO 27000 es una de las más populares. Es certificable solamente en 27001. Todas las demás no son certificables, pero forman parte de la familia de la norma. Bueno, ISO 27001 lo que tiene son los requerimientos del sistema de gestión. ¿Qué debe de tener un sistema de gestión para garantizar la seguridad de la información? Y bueno, garantizar es un tema, una palabra dura, pero pues para mejorar la probabilidad de que su sistema sea seguro, ¿no? ISO 27001 es auditable y por lo tanto, una vez implementado, ustedes pueden pues verificar el cumplimiento de los controles que hayan hecho y los procesos que han definido, ¿no? ISO 27002 tiene buenas prácticas de seguridad, la lista de controles que se sugieren, 114 controles, más los, bueno, clasificados en varios dominios, así como varias recomendaciones para su implantación. ISO 27003 son las directrices, ¿no? Que debe seguir para poder implantarlo. ISO 27004, las medidas de seguridad de la información, qué medidas puedes llevar a cabo para fortalecer tus sistemas y para estar seguro. ISO 27005, de la cual hablamos hace rato, pues es la gestión de los riesgos de la seguridad. La 27006 son los requisitos de acreditación de las organizaciones que proporcionan la certificación. Entonces, si alguien quiere ser certificador de ISO 27000, tiene que seguir ISO 27006. Si cumple con eso, entonces te puede certificar a ti. ISO 27007 es la guía para hacer una auditoría del sistema de gestión de la seguridad, muy importante. En realidad la auditoría ustedes pueden no llevar a cabo y seguir pues el ISO 27007 y conseguirlo y no pasa nada, pero aquí tiene recomendaciones de qué medir, cómo medir, qué procedimiento seguir, qué tipo de controles llevar a la hora de verificar los cumplimientos, etcétera. ISO 27008 es la guía para auditar los controles seleccionados e implantar el sistema de gestión. Entonces, 27007, los procesos como tal, los audito. 27008, la implementación de controles se audita, ¿vale? Y bueno, ISO 27000 no es la única, hay muchas prácticas. Una interesante en la que varios alumnos basan sus trabajos finales es en ITIL. ITIL en realidad es un conjunto de metodologías de buenas prácticas recogidas por todos lados, por el gobierno británico es quien lo auspició, y pues la idea es traer lo que sirve de todos lados, lo que no sirve no me interesa, entonces recupero todo lo que sirve,
Esta metodología, pues como es del gobierno, es pública, no le pertenece a nadie en realidad y se puede usar por todo mundo. No hay un lineamiento específico para seguirla, uno puede implantar lo que le sirve y lo que no, no. Sin embargo, es paradójica porque la colección de buenas prácticas, que es justamente el objetivo, no siempre implica que sean las mejores, porque esto va cambiando constantemente, ¿no? Entonces, ITIL sirve, pero pues no existe lo tomo del librero y así como está lo leo y ya no. Sí se tiene que implantar en función de lo que necesito. Y bueno, ITIL se divide en dos dominios, ¿no? El soporte de los servicios, que es ayuda, incidencias, problemas, configuración, cambios, entregas, la entrega de los servicios, niveles de servicio, gestión financiera, disponibilidad, capacidad. Y bueno, lo que busca son prácticas que sean medibles o mesurables, predictivas, o sea, que pueda yo tener idea de lo que va a pasar, consistentes, que no van a cambiar de un día para otro, pero adaptables a cualquier realidad. Y bueno, hay otros modelos, el común del COVID es muy común, se utiliza mucho en las instituciones financieras porque fue diseñado por ellos, ¿de acuerdo? Por las instituciones financieras. Y bueno, aquí lo que se busca es la integración de sistemas de modelos de madurez con CMMI, el modelo abierto de madurez de la gestión de la seguridad con OISM3, los objetivos de control para las tecnologías COVID, ¿no? Entonces, pues no voy a profundizar en todos porque no es el objetivo, la idea es que ustedes conozcan qué es lo que hay por ahí. Entonces, los mitos de los sistemas de gestión, ¿no? Para que no se enoje la chica de la imagen. Te llegan y te dicen, hay que aplicar procesos o controles al pie de la letra. ¿No es cierto? No es cierto. Yo tengo que definir los procesos que a mí me sirvan en función de mi valoración de riesgos y de mi negocio. Tienes que implantar los controles al pie de la letra. No es cierto. Tengo que ver qué controles hay y ver cómo se adaptan a mis necesidades. Un control es cualquier mecanismo que yo utilizo para resolver un problema, para mitigar un riesgo, para eliminar ese riesgo. Tienes que aplicar todos los controles de la ISO 27000. Tampoco es cierto. Una persona que llegue y me dice, vamos a implantar todos los controles, adiós y a buscar otro. ¿Por qué? Tienes que implantar solamente aquellos que de verdad necesite. Yo no tengo que modificar mi negocio para adaptarlo al sistema de gestión. Tengo que adaptar el sistema de gestión a mi negocio para que cumpla con mis objetivos de seguridad. Mi empresa vende chicles. Mi objetivo es sacar dinero de los chicles, pero necesito estar seguro porque tengo la fórmula mágica del chicle. Entonces, no tengo que cambiar mi negocio para cumplir con tu estándar. Tu estándar se tiene que adaptar a mis necesidades. Otro mito es, si no se certifica, no sirve. Claro que no. No se trata de ver quién es más bonito y tiene más medallas. El sistema de gestión tiene como objetivo eh, garantizar que todos los procesos que se llevan a cabo tienen en mente la seguridad. No que tenga yo ahí un montón de medallas colgadas que no sirvan para nada. Otro mito es que solo es para empresas grandes. Una empresa familiar tiene más problemas que una empresa grande en muchos sectores. Normalmente los problemas de las empresas grandes se deben a la información, cómo fluye, a las jefaturas intermedias que se sienten amenazadas por los subordinados, a que no se dice todo lo que se tiene que decir y la empresa opera caminando para distintos lugares. Con las empresas chicas el problema es diferente, el problema es, de repente una persona quiere hacer todo y los demás empiezan a entrar en conflicto, ¿no? O sea, cada empresa tiene problemas diferentes. Ustedes tienen que implantar sistemas de gestión y adaptarlos a las necesidades de esas empresas. La seguridad de la información va más allá de los fierros y de los bits. La seguridad de la información también es una cuestión humana. Y como vieron en las vulnerabilidades, prácticamente la mayoría de los problemas son humanos. Los sistemas de gestión son privados, no es cierto, no, eso no es para que estén guardados en una carpeta ahí archivados y que nadie los conozca. Los sistemas de gestión son para que se conozcan por toda la organización, para que nadie actúe haciendo lo que cree que es mejor, para que la gente actúe siguiendo los lineamientos establecidos, para que durante los procesos de auditoría se identifique si el proceso descrito es eficaz o no. Yo puedo tener un proceso maravilloso que nadie sigue, pues ese proceso no sirve para nada. Incumplimiento, tengo una no conformidad, ¿por qué? Porque no se aplica el sistema de gestión. ¿El control interno es suficiente? ¿Para qué auditamos? No, pues tampoco, otro mito. El control interno sirve para mejorar la implantación del sistema de gestión, pero es como estudiar para el examen. Sin embargo, la auditoría es el examen. Pues lo que saque, saque y ya. O sea, no me van a reprobar y me van a correr, pero necesito saber en realidad cómo estoy. El control interno y la auditoría, para que se entienda bien la diferencia, el control interno es cuando ustedes hacen sus autoevaluaciones antes de los exámenes.
Pueden salir muy bien, pueden salir muy mal, pero pues lo único que va a pasar es que van a saber dónde están mal y van a estudiar más. En el examen ya no es así. Ustedes van, presentan el examen, si lo pasan bien y si no, lo reprueban y vuelven a hacer el curso. ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia. La auditoría es el resultado real. A ver, aquí está. Y si te pones nervioso, estás triste, lo que sea, no importa. En la vida así es. Tienes que sobreponerte a todas las actitudes. La auditoría es eso, ese ejercicio en el que la empresa se somete a la inspección. Hay que tener, otro mito es tener un buen control mediante formularios o formatitis, ¿no? Es muy común que llegan a implantar un sistema de gestión y lo único que hacen es hacer formatos hasta para ir al sanitario. Eso no tiene sentido. Los procesos son tan complejos como uno mismo los defina. La necesidad de tener formularios para todo, perdón, es algo que uno mismo se impone. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido. Esos son los grandes mitos de los sistemas de gestión. Perdón. Ahora, el proceso de auditoría, y ya vamos cerrando. Eh, pues cualquier auditoría, sin importar el sistema de gestión que se audite o el sistema que se audite, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de 3 cosas. Así de fácil. 1, que existan controles adecuados. 2, que estos controles se implementen. Y 3, que los controles sean eficaces. Nada más. Eso es todo lo que hace un auditor. Puede pararse el cuello y asustarte, pero en realidad su chamba es eso. Ver que existan controles que se necesiten, asegurarse que los lleven a cabo como se deben de llevar a cabo y verificar que una vez que se implementan, hacen, o mejor dicho, cumplen su objetivo de diseño, ¿no? O sea, son eficaces. Eso es el trabajo del auditor. Y bueno, hay varios tipos de auditoría. En las auditorías de seguridad de la información hay 2 fuertes, la que está basada en los riesgos y la de cumplimiento. La que está basada en los riesgos no es voy a ver qué tienes y voy a verificar que lo hagas, sino en la medida de tu campo de acción, yo sé cuáles son los riesgos, tú lo sabes. Lo que yo audito es qué tan preparado estás para afrontar las amenazas de tu campo. Entonces, ¿cuándo podría tener una auditoría basada en el riesgo? Pues tal vez yo soy una compañía de tarjetas de crédito y tú vas a utilizar mis servicios, pero antes de que yo te suelte información sobre nuestra API para poder trabajar, pues te mando un auditor para que verifique que tu empresa cumple con las medidas de seguridad necesarias para trabajar con mis productos, ¿no? Para dar servicio a mis clientes. Esa es una auditoría basada en el riesgo. Entonces, no está basada en lo que tú tienes no me importa, lo que yo voy a ver es que tú cumplas con lo que debes cumplir. Y la auditoría de cumplimiento es tal vez ya pasó un año de trabajar y ahora voy a verificar que se siga implantando lo que ya definimos juntos. Digamos que sería como que el ejemplo más fácil. Y bueno, estas auditorías pueden analizar los procesos, los factores técnicos, las famosas pruebas de penetración que a todos los alumnos enloquecen y emocionan, pero en realidad solo son un pedacito de lo que es la seguridad y a las personas, ¿sale? La auditoría de procesos es verificar que lo que se definió, los controles que están ahí también se lleven a cabo. Los factores técnicos es sentar a hackearle, explotar vulnerabilidades, hacer escaneos de puertos, tratar de acceder, es jugar al hacker, pero con permiso de papá, ¿no? Eso es. Y muchos chavos, porque la verdad la mayoría son chavos, que se apasionan por esto, pues no han soltado de su cabeza la idea de la parte técnica. Está padre, ¿no? Ser técnico, pero a veces hay que buscar un poquito más arriba. Entonces, las pruebas de penetración son una buena forma para empezar en el mundo de la seguridad, pero tarde o temprano te das cuenta que el problema no está ahí, el problema está en la gente. Tú puedes tener el mecanismo de contraseñas más sofisticado del universo y esta persona agarra la contraseña y la pone en un post-it en el monitor. Entonces, ¿de qué sirve, no? O la guarda en un Word, ¿no? Porque si no se le va a olvidar y el Word lo tiene ahí en el escritorio y tiene todos sus puertos abiertos, entonces pues no existe tal seguridad. Bueno, algunas técnicas de auditoría, pues puede haber auditoría para ISO 27000, hay auditoría para COVID, está este manual que es muy bueno, búsquenlo y léanlo. Es un manual de auditoría y de sistema de buenas prácticas en seguridad, los métodos para las pruebas de seguridad. OSSTMM en particular a mí me gusta mucho. Es un proyecto abierto hecho por muchas personas con la finalidad de darle a todos ustedes la información para ver cómo llevar a cabo la seguridad de la información.
Y bueno, he hablado de controles, pero ¿qué es un control? O sea, no solamente el de la tele es control, ¿no? Un control es cualquier mecanismo que ustedes van a implantar para prevenir, mitigar, que es reducir, trasladarle a alguien más o eliminar el riesgo. Creo que no hay duda en lo que es prevenir, mitigar, reducir, trasladar o eliminar. Prevenir es pues, que no vaya a pasar. Mitigar o reducir es ya pasó, pero que el efecto no me dé tan fuerte. Trasladar es que ya no sea mi bronca, sea de un tercero. O eliminar es que lo destruyo. La eliminación del riesgo es el sueño guajiro, porque no siempre es posible. Muy bien. ¿Qué pasó, Janet? ¿Me detengo? No, ok, continúo. No, no, Bueno, no, no, maestro. ok. Las pruebas de penetración son parte de lo que platicábamos, ¿no? Son esos procesos en los que se verifica el nivel de seguridad de un sistema. Y bueno, hay distintos tipos de prueba, ¿no? La caja blanca, la gris, la negra. Esto en realidad lo que significa es qué tanto sé desde un principio del sistema que estoy tratando de vulnerar. La caja blanca es cuando yo sé todo y pues lo único que quiero ver es si está funcionando los mecanismos que ya implanté de control. La gris, tengo información parcial, y la negra no sé nada. Entonces existen los tres tipos de pruebas porque atienden a tres necesidades diferentes. También están las pruebas de los equipos azul, rojo y púrpura. En el equipo azul yo tengo un equipo dentro de la empresa cuyo objetivo es defenderse de los golpes y tengo otro que es el rojo cuyo objetivo es atacar y tengo el púrpura cuyo objetivo es combinar las dos funciones. Y bueno, existe el concepto del hackeo ético y el no tan ético. El hacker ético es el que se contrata para hacer estas pruebas de penetración como parte de un sistema de identificación de vulnerabilidades y de riesgos, y el no tan ético es el que pues tal vez tiene acceso a mi información y con ella hace cosas que no debería. Y bueno, en una auditoría los resultados se denominan hallazgos y principalmente son dos: conforme, cuando todo está bien, o no conforme, cuando algo no está bien. Hay niveles de no conformidad, puede ser menor, mayor o puede ser crítica. Aquí dejo, por ejemplo, un ejemplo que yo manejo en mis clases con mis estudiantes cuando imparto esta materia de auditoría. Tengo un activo que son los datos personales de los alumnos, están asociados al riesgo 3 de OWASP, la valoración de ese riesgo es 7 para nosotros. ¿Qué control se implanta? Un cifrado SHA-256 de registros sensibles. ¿Qué control de referencia uso? Bueno, pues el ISO 27010.1. El cumplimiento es conforme, la tabla de alumnos está cifrada. Entonces, este tipo de checklist, si ustedes lo quieren ver así, de lista de cotejo, es lo que hace el auditor para verificar el cumplimiento de la seguridad. Bueno, entonces ya casi acabamos, ya los cansé, pero ya casi acabamos. Los mecanismos de defensa proactivos y reactivos, no voy a entrar mucho en detalle porque ni tiempo tengo y además no es el objetivo. Creo que ya se llevan ustedes una idea de que la seguridad no solamente es configurar un firewall, por eso lo dejo hasta el final esto, ¿no? De forma proactiva yo puedo implantar herramientas de defensa en las redes, ¿no? Mediante los bastiones o las pasarelas, los famosos proxy. Es poner un lugar enfrente, acuérdense, el bastión era la torre más alta, que veíamos lo más lejos, y entonces el tráfico circula por un lugar y ese lugar puede tener mecanismos de seguridad para controlar cosas. ¿Qué tan profundo es el control? Pues depende de qué tan sofisticado sea el proxy. Yo puedo tener algunos proxies corriendo identificadores de protocolos y de tráfico para identificar cadenas en la carga de las tramas y evitar situaciones desafortunadas. Claro, eso va a ser más lento el tráfico. Cortafuegos o firewalls también. Un firewall es tan bueno como la persona que lo configura. Si el firewall está mal configurado, no sirve para nada, ¿no? Entonces, los cortafuegos o firewalls son esos mecanismos que me permiten a mí filtrar el tráfico, pero normalmente el filtrado es por protocolo o por origen y destino. Aquí no hago un análisis de lo que va dentro, a diferencia del proxy, ¿no? En los sistemas de detección de intrusos es algo parecido al firewall, pero no es la misma cosa. En realidad es para propósitos más específicos. Las redes virtuales privadas que están de moda, bueno, pues esas están diseñadas para tener cifrado punto a punto y hacer una conexión de red sobre la nube, sobre la Internet. Recuerden que Internet se diseñó como algo no cifrado desde el principio, no hay seguridad, no es un diseño inherente a la Internet. Eso es algo que se implantó después. Hay herramientas para sistemas, los antivirus son como que la que todo el mundo conoce y son importantes. Los anti-malware son otros para prevenir el uso de los caballos de Troya. Hay que evitar el término troyano. El troyano fue la víctima de los griegos. El problema se llama caballo de Troya. Sale spyware, adware, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los mecanismos proactivos de defensa es donde todavía no reacciono al ataque, sino que trato de prevenirlo.
Y bueno, tengo exploradores de vulnerabilidades, técnicas de cifrado y firmas digitales, directivas y políticas seguras de los sistemas operativos. Exploradores de vulnerabilidades, ya platiqué sobre ellos. Cifrado y firmas digitales. En México es común que para realizar algunos trámites uno utilice un mecanismo de firma digital de la Secretaría de Hacienda, que se supone que solamente yo puedo controlar. Con sus teléfonos celulares ahora pueden usar su huella digital para varias funciones. Las directivas y políticas de los sistemas operativos, ustedes pueden configurar acciones de cómo se usa el sistema operativo. Pueden hacerlo incluso de forma remota en equipos que ustedes tengan bajo control de sus empleados, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos de defensa. Hay otros reactivos, que es cuando ya recibí los golpes que puedo hacer, ¿no? Bueno, pues las herramientas para redes son los analizadores de tráfico y protocolos, los sniffer, ¿no? Entonces yo empiezo a ver qué circula por mi red, empiezo a atrapar paquetes con ciertos filtros y empiezo a identificar cosas. También puedo tener sistemas trampa, los famosos honeypot, ¿no? Los frascos o jarros de miel que son para atrapar a los hackers. El hacker ve un activo que parece muy bueno, se mete a atacar, pero lo que no sabe es que lo estamos viendo. Lo que queremos es ver qué hace, qué ataca y de dónde viene. Tal vez no nos interese contraatacar, lo que nos interesa es qué busca este amigo, ¿no? Entonces, los sistemas trampas se utilizan también con frecuencia. Hay que ser inteligente, porque si yo pongo un sistema trampa con información que de verdad es útil, pues entonces no es trampa, la trampa es para mí. Hay también antivirus, pero ya no es el escáner eh, de uso constante, sino el análisis profundo, en el que ahora sí me meto y le pongo, me voy a tardar 3 horas, pero voy a hacer un análisis profundo de los datos de mis clientes o de mi computadora, ¿no? Es lo mismo. Están los equipos de atención a vulnerabilidades, que son aquellos que se encargan de verificar, ¿no? Cada una de las vulnerabilidades conocidas y tratar de encontrar otras para prevenir. Y bueno, el análisis forense del que no voy a hablar yo, porque pues van a tener una plática sobre eso, entonces no tiene caso duplicar esta información. Bueno, otro proceso importante en la seguridad es el diseño seguro. Ayer tuvieron una plática sobre eso, si no la vieron, bueno, aquí nada más pongo algo rapidísimo. El diseño seguro lo que busca es tener un ciclo de vida en el que se tome en cuenta la seguridad. Uno de los modelos más famosos, que no es nada nuevo, es el SDL de Microsoft. O WASP también tiene un proceso de diseño seguro de software que es el famoso CLASP, que son procesos comprensibles y ligeros para la seguridad de las aplicaciones. Oracle tiene uno que se llama Garantía de Seguridad en el Software. Y bueno, también existe el ISO 21827, que es el modelo de madurez del software, ¿no? Para los que son duros y les gusta el software y les gusta la programación, pues ahí hay 4 estándares que pueden revisar y que les pueden servir. A grandes rasgos, el ciclo de vida del software es analizar el requerimiento, diseñar, desarrollar, hacer pruebas y darle mantenimiento. Eso mejorará las probabilidades de diseñar un software que es seguro. ¿Sale? Hay varios mecanismos para identificar las amenazas. Está el modelo Stride, Dread de Microsoft. Microsoft puede tener muchas fallas, pero la verdad es que es muy maduro en esa cuestión de desarrollo. Acérquense a sus modelos, están gratis. Es importante que los busquen, los lean y los investiguen, ¿no? Aquí yo quería hacer el comentario, para los que sean más o menos de mis tiempos o más para atrás, se acordarán que en el Office 95 o 96, creo que en el 95, Excel 95 tenía en la celda 666, ¿no? Un easter egg, un huevito de Pascua escondido que podías jugar, un Doom. Ese tipo de huevos de Pascua desaparecieron de Microsoft porque fue parte del diseño de software seguro. Ya no podía haber cosas ocultas porque cosas ocultas entra en conflicto con el diseño seguro del software. Es por eso que dejamos de ver esas cosas. Entonces, para los que sean curiosos en ese sentido, ya tienen algo que investigar. Así como el software, también las redes tienen un proceso de diseño seguro, ¿no? La defensa en profundidad, la segmentación de las redes, la filosofía del menor privilegio, es decir, pues soltar la menor posibilidad de ejecutar cosas a los usuarios en la medida de lo posible, la identificación de los eslabones débiles, la separación y la rotación de funciones. Esto es bien importante, forma parte incluso de ISO 27000. La segregación de las funciones es que una persona no concentre todo, porque entonces tiene todo el poder. Que existan varios departamentos que hagan varias cosas. Si son eficientes a la hora de sus procesos, se compensan esos tiempos para dar seguridad, ¿no? La organización jerárquica de protección y componentes confiables, muy importante.
Si yo tengo jerarquía, algunas cosas van a pegar a un nivel, pero no me van a pegar en todos lados. Y la famosa trazabilidad y responsabilidad. Tiene que haber una forma de identificar qué pasa en mi red. Bueno, ya para terminar, prácticamente no me quiero extender mucho por si hay preguntas. Estoy sobre la hora, creo que tengo un poquito más de tiempo. Los aspectos legales y regulatorios de la seguridad. Yo no soy experto en el derecho, la verdad es que no es lo mío. Muchos de ustedes tampoco, pero es muy importante que se sepa. 90% de mis alumnos me dice siempre, profesor, a mí esa parte legal me da mucha flojera, pero ya que la cursé, la verdad es bien importante. Y sí, sí es muy importante. Perú y México son dos países que empiezan a implantar estas cuestiones de seguridad desde sus esferas políticas y se busca la asesoría de los técnicos y luego no les gusta lo que uno les dice, ¿no? Pues es que el problema no está ahí, está en la gente, ¿no? O sea, necesitas educar a la población para garantizar la seguridad. Entonces, pero hay cosas que ustedes pueden tener en mente, ¿no? Como el diseño de contratos sobre los bienes y los servicios de tecnologías de la información, los fundamentos de la propiedad intelectual e industrial. Ustedes pueden registrar sus programas, ¿no? Por lo menos en México existe la posibilidad de registrarlos como una obra de propiedad intelectual. La propiedad industrial normalmente se lleva a cabo mediante el registro de patentes. Hay patentes norteamericanas, patentes mexicanas, seguramente habrá patentes peruanas. El punto es qué instancia local es la que se encarga de ese registro. Las patentes suelen costar dinero para mantenerlas, pero también permiten el cobro de regalías. Hay protección jurídica en los programas informáticos, las bases de datos, las obras de multimedios. En México tenemos una ley para la protección de los datos personales en posesión de particulares, que pues están sujetos a pegarse a ciertos lineamientos para proteger los datos de terceros, ¿no? Hay retos en la tipificación de los delitos informáticos, es muy difícil. Uno no va a denunciar un phishing ni un ransomware. Uno va a denunciar un fraude, un abuso de confianza, un robo, ¿no? De información. Entonces, la ley no ha avanzado al mismo ritmo que que los sistemas informáticos y bueno, trata de ir alcanzándolos para tipificar esos delitos. En esta cuestión de los delitos informáticos hay que tener mucho cuidado porque más allá de la información está la integridad de las personas y es cada vez más común que se cometan delitos graves que vulneran a las personas mediante los caminos electrónicos. Los impactos más allá del ámbito informático es de lo que estaba hablando, y bueno, las legislaciones nacionales e internacionales sobre la seguridad de la información. Entonces, aquí hay muchos temas interesantísimos que ustedes pueden buscar también. Y bueno, destaco el phishing porque es uno de los más comunes, viene de una deformación del deletreo de la palabra en inglés pescar, que es phishing con F, no con PH, en alusión a que pues el fonema es similar en inglés, phishing, viene de pescar a las víctimas, ¿no? Entonces, normalmente utilizan suplantar sitios, suplantar correos electrónicos para que la gente crea que le está dando la información a quien debe darla cuando en realidad se la está dando un tercero. Y bueno, esto se utiliza para atacar personas con bajas habilidades en tecnología de la información, a veces muy difícil de identificar, y todos los días hay phishing, aunque exista mucha información. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que verificar fuentes. Es bien fácil mandar un correo con una dirección que no es la tuya, por cómo está diseñado el sistema de correo electrónico. Entonces, si yo recibo un correo electrónico de una persona que no me pide nunca X, pues antes de mandarle X, busco un medio alternativo. Oye, ¿tú me mandaste un correo pidiéndome esto? No, pues entonces alguien te suplantó. Aguas con eso. El correo electrónico no es confiable, independientemente de que todo mundo lo usa para información confiable. Si de verdad quieren enviarse correo electrónico seguro, utilicen plugins de cifrado. Existen algunos gratis. Se comparten ustedes una llave y saben que todos los mensajes que van a utilizar esa llave, o pueden mandar la llave por WhatsApp, o pueden mandarla por otro medio, y entonces el correo electrónico no se puede leer a menos que se tenga la llave. Entonces hay varios mecanismos para hacer seguro el correo electrónico. Y bueno, los retos actuales, ¿no? De esta nueva normalidad que nos tiene a todos en casa, para bien o para mal, ¿no? Los retos de la antigua normalidad eran la seguridad de la información financiera. Los bancos son los que más sufren esta cuestión de ataques. El desarrollo también de las criptomonedas y la inseguridad que eso ha generado en los bancos y no comprender por qué valía poco y luego vale mucho, es algo que es un problema de seguridad también, ¿no?
qué se compra con esas criptomonedas. Los ataques a las bases de datos de los bancos con la finalidad de prevenir su servicio o de robarse el dinero como tal. Hay muchos problemas de fraude interno, da vergüenza, pero es cierto. Es una cuestión de la humanidad, ¿no? Quién sabe por qué, pero el robo, ¿no? El robo hormiga es el más común en los fraudes financieros. Yo me robo poquito de muchas cuentas y pues termina repartido en varias cuentas, no solamente en los bancos, en los gobiernos también. Esa es una cuestión muy, muy, muy fuerte de educación y ética, pero es seguridad de la información. Las vulnerabilidades de ingeniería social potenciadas por el uso irresponsable de las redes sociales, eso es todo un tema para otra charla. Las redes sociales son una bendición y una maldición de este tiempo. Eh, a mí verdaderamente me deprime el odio y la intolerancia de las redes sociales. El hecho de que todo mundo pudo dar su opinión los convirtió a todos en seres omnipotentes, llenos de razón, dueños de la única verdad, y eso nos aleja como sociedad, y como sociedad estamos sufriendo esas realidades. México es un país dividido socialmente como nunca en su historia. Estados Unidos igual, vean cómo están las elecciones ahorita en Estados Unidos. Está dividido el país a la mitad. O sea, cuando un país está dividido a la mitad, hay un problema social fuerte, porque no hay una forma común de ver las cosas, están contrastados, ¿no? Normalmente esas elecciones muy cerradas entre solo dos facciones deja heridas fuertes en la sociedad, ¿no? Entonces las redes sociales han potenciado eso. Los jóvenes son irresponsables en el uso de las redes sociales. En México tenemos un problema porque los jóvenes se toman fotos desnudos o en situaciones inapropiadas, y esas fotos terminan dando vueltas por la red. Y pues hieren su amor propio y vulneran contra ellos. Hay uso de redes sociales también que es irresponsable de los adultos. Los adultos se van de borrachos y después buscan trabajo y nadie les da trabajo porque en su Facebook lo único que ven son fotos de fiestas en las que están alcoholizados. Pues, ¿qué le hace ver al que busca talento? Pues que este cuate es irresponsable, ¿no? O sea, son juicios a priori que no necesariamente son ciertos, pero que surgen de un uso demasiado rápido y sin lineamientos, sin idea de las redes sociales. También está el que dice, ya me voy de vacaciones y me encanta mi paseo, y pues la casa está sola y cuando regresa se la robaron. ¿Por qué? Pues porque le avisó a todo el mundo que iba a estar de vacaciones. Entonces alguien se metió, robó todo lo que quiso con total impunidad. También tenemos la enfermedad de lo políticamente correcto y la disque libertad de expresión. Ahora más que nunca, por lo menos en México, no sé en Perú, ya no existe la libertad de expresión. Cualquier cosa que tú digas será definitivamente usada en tu contra. Aquí tenemos los famosos lady y lord, y se les pone un sufijo de lo que pasó. Si una persona insultó a otra en internet o en vivo y la grabaron y la subieron a las redes, no pasa de que se exhiba como un grosero. Lo despiden de su trabajo y queda tal vez vetado del campo donde trabajaba. ¿De qué va a vivir esa persona? Todos cometemos errores, chicos y grandes, pero ahora el juicio sobre los errores que cometemos es duro porque ya también implica cuestiones laborales y sociales. En México teníamos un director de una agencia de cultura, y cuando murió un ícono muy importante mexicano, un artista, a este se le ocurrió emitir un comentario negativo y perdió el trabajo. Entonces, es una situación que se debe analizar, ¿no? Seguridad de la información al final del día, porque no solamente se trata de proteger el activo, aquí estamos protegiendo la integridad de la gente, ¿sale? Bueno, las redes inalámbricas es otro problema porque se convirtieron en el medio preferido de conexión y pues es el más inseguro por definición. Toda la información viaja en el aire, ¿no? Entonces, es 100% posible captar esa información que está ahí. Lo que es un poco más difícil es tratar de decodificarla y usarla, pero de que la puedo obtener, la puedo obtener. Ustedes pueden poner su tarjeta de red en modo promiscuo con 3 clics y captar toda la información de todos lados. Es una cosa increíble. Si la información que fluye por su red inalámbrica no está cifrada, ustedes se enteran de todo, absolutamente de todo. La nube se convirtió en el basurero, perdón, en el tesoro de información. Todos los días se suben miles de millones de cosas inútiles a la red. Mensajes de texto que no tienen sentido, los famosos memes, fotografías mías en este ángulo, en este otro ángulo, enseñando este ojo, enseñando este otro ojo. Pues en realidad es inútil, no tiene ninguna función útil.
más allá tal vez de la vanidad o cualquier tontería. Sin embargo, todo ese tipo de información, que pues es basura, que se almacena en todas esas bolitas que ven ahí, pues termina siendo de utilidad para terceros que utilizan la información para conocer tus preferencias de navegación, de ropa, de cosas que usas, y entonces venderle la información a terceros, ¿no? Es todo una nueva tendencia, ¿no? Esta cuestión del data, ¿no? Intelligence, Big Data y todo ese rollo, pues es vender esa información a quien le puede ser útil. Y el otro son los ataques de ransomware, ¿no? Entonces, estos eran los retos de la antigua normalidad, las broncas que ya teníamos antes de la pandemia. El ransomware es cuando mediante cualquier forma de explotación de vulnerabilidad, yo te robo la información, te cobro un rescate, te secuestro tus datos. Tú tienes que pagar para recuperarlos, ¿no? Y bueno, ya para terminar estos 4 minutos que me quedan, en la nueva normalidad, bueno, ahora todos trabajamos desde casa, o si no todos, muchos. Y es una realidad que se impuso de un día para otro. Y muchas personas no estaban preparadas para eso. De repente se está usando la computadora personal para hacer cosas del trabajo. De repente ni siquiera sé cuál es la herramienta correcta para hacer las cosas. La red, si está por VPN, pues es un riesgo porque ahora la computadora débil de Juanito es la que va a infectar a toda la red de toda la corporación, porque es el eslabón más débil de la red. La enseñanza en línea desde un enfoque tradicional es un riesgo enorme, es un problema. Las clases ahora son sesiones espiritistas, ¿no? ¿Estás ahí? No te escucho. Si estás ahí, manifiéstate. O sea, es una situación increíble, ¿no? En la que el maestro sigue pensando en cómo dar su clase de forma tradicional, pero por medios remotos. No evolucionó con la tecnología y pues es normal. Y eso implica un montón de problemas de seguridad. Seguridad desde el punto de vista de los datos, como que el maestro no cierra la sesión y de repente se pone a ver sus cosas privadas y los alumnos ven lo que está haciendo. O se pone a hablar con su familia y, oye, sí, que no sé qué, que cuánto dinero vas a pagar, y los alumnos están escuchando. Es un problema de seguridad. El uso inadecuado de herramientas adecuadas y otras no tan adecuadas, ¿no? Utilizar herramientas para algo que no estaban diseñadas y obviamente sufrir por ello. El interés desinteresado por la seguridad. Hay una enfermedad ahorita de todo el tema de seguridad, pero en realidad a nadie le interesa la seguridad, le interesan otras cosas. Y pues los mismos retos que ya traíamos, más estos nuevos, y ya había mencionado el uso de los equipos personales y bueno, las carencias en cultura de la seguridad. La mayoría de las personas no tiene una cultura de la seguridad y por lo tanto, no importa qué tantos mecanismos implementes tú, siempre tendrás ese problema. Y bueno, por fin he terminado. Les agradezco mucho a todos por su atención y estoy a sus órdenes en caso de que exista alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador Pérez. Vamos a pedirle al maestro Carlos Almidón que conduzca la ronda de preguntas, por favor. Maestro Carlos. Por favor, adelante. Sí, maestra Janet. Preguntas. Buenos Sí, días. gracias. Hola, Carlos, ¿cómo has estado? Buenos días, ¿cómo Qué está? gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? Dime. Salvador, primero agradecerte el apoyo aquí a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Sistemas por tu brillante participación en este tema tan importante a nombre del señor decano. Muchísimas gracias por tu apoyo y por este tema de algo que estamos viviendo, ¿no? Algo que en realidad, como tú lo has mencionado, no estamos viendo la dimensión en la que estamos viviendo. Yo te quería hacer la siguiente consulta antes de empezar con las preguntas. Dime. Como Facultad de Ingeniería Electrónica y Sistemas, que vemos todo el tema de, no solo el tema de, vemos el tema de infraestructura física a nivel del tema de electrónica, y también vemos la infraestructura lógica a nivel de sistemas, a nivel de software. Somos una carrera que en realidad, somos una facultad que en realidad estamos imbuidos y con la obligación de trabajar y desarrollar no solo tecnología, sino nuevas metodologías y nuevo conocimiento para orientar a nuestra población. ¿Qué nos sugieres desde tu punto de vista y desde tu perspectiva y cómo ustedes lo están viendo allá en México? ¿Cuáles serían los primeros pasos para que nosotros pudiéramos ir en esta educación de esta nueva normalidad en los temas de seguridad?
o ciberseguridad? Bueno, la seguridad se tiene que implantar en la médula de todo lo que hacemos. La seguridad no se tiene que ver como un punto aparte, tiene que integrarse en cada uno de los procesos que nosotros vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si vamos a diseñar, no sé, circuitos electrónicos con transistores, ¿no? Uno podría decir, ¿y ahí dónde está la seguridad, no? Bueno, pues tenemos que pensar qué corrientes van a fluir por ahí, qué utilización va a tener, qué control de potencia se va a usar y qué aplicaciones le podríamos dar para resolver problemas generales, considerando desde el principio que tal vez el diseño sea vulnerable a este tipo de ataques. Tal vez el diseño no responda a las necesidades reales de esto. O sea, es buscar en el diseño de todas las cosas que se hacen, implantar un mecanismo seguro que permita que no se roben la información, que permita que el objetivo para el cual fue diseñado se cumpla. Y mira, para prueba un botón. Ahorita está de moda el Internet de las cosas, que es ponerle Internet pues, a la lavadora, ¿no? Con la finalidad de que yo desde el teléfono diga, ok, ya es momento de que laves, ¿no? Y cuando llegue a mi casa está lavado y ya nada más lo saco y lo meto a la secadora. ¿Qué pasa si el software con el que el hardware, que es un hardware sencillo, es un pues, microcontrolador, ¿no? Programado para hacer cosas muy específicas, es vulnerable? Pues entonces yo podría activar ciertas funciones, tal vez la lavadora no sea tan crítica, pero podría activar ciertas funciones de ese hardware de forma remota. No es una cuestión esotérica, es una realidad. Los sistemas más inseguros en la actualidad son las televisiones inteligentes. Las televisiones Smart TV, que de repente tuvieron posibilidad para hacer muchas cosas, han sido hackeadas. Las que tienen cámara han permitido habilitar la cámara sin que se vea y entonces estoy captando en tiempo real lo que está pasando en la sala de tu casa, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es un diseño de hardware que no cuidó el aspecto de la seguridad. No se cuida la configuración inicial de los sistemas. No sé si eso responda a la pregunta. Correcto. ¿Qué metodologías o qué grupos de investigación y cómo ustedes se han desarrollado en este tema de ciberseguridad? Bueno, yo sé que tienes experiencia no solo en la universidad virtual, sino también en las universidades presenciales. ¿Podrías dar un poco tu know-how para nosotros poder ver y de pronto ver la posibilidad de ya invitarte a hacer un convenio a nivel de facultades, al menos, para poder trabajar juntos en algunos temas de investigación? Por favor. Para mí sería un honor. Todo el equipo que está aquí en UNIR, cultivamos 10 líneas de investigación muy parecidas a los temas que yo di, el proceso de auditoría, los procesos legales de delitos informáticos, de análisis de riesgos, la cuestión de cifrado, que es, digamos que la más popular desde el punto de vista técnico, la cuestión de análisis forense. En realidad, tenemos expertos en cada una de las áreas. UNIR no ha apostado fuerte todavía en México por la investigación per se, porque tenemos más vinculación hacia la industria. Nuestro perfil de maestría ahorita es profesionalizante. Sin embargo, está en los planes trabajar eso. A mí no me resulta desconocido. Lo que yo he trabajado es la parte de la seguridad en las redes. Otros proyectos que he llevado es una cuestión también de sistemas de comunicaciones inalámbricas, inteligentes y adaptativos, usos de técnicas de espectro expandido. La codificación mínima del espectro expandido puede ser cifrada por naturaleza. La cadena pseudoaleatoria podría estar cifrada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para implantar mecanismos de seguridad en todos los niveles de la infraestructura de la información. Y para nosotros sería un honor, la verdad, poder trabajar con ustedes, poder recibir alumnos de egresados de las licenciaturas de Huancavelica para que hagan los posgrados acá y hacer trabajo colaborativo. Ustedes se pueden comunicar y decir que estuvieron en esta conferencia y pedir una beca adicional con toda confianza. Yo ya hablé con la gente de publicidad para decir que pues sí vamos a tener este congreso y pues se les ofrece. Tenemos un proxy de la universidad en Perú, perú.unir.net, y bueno, el equipo de docentes de la universidad también se pone a sus órdenes para el desarrollo de este tipo de trabajos. Tenemos gente que tiene trayectoria de muchísimos años, muchísimos años. El coordinador de nuestra maestría, el maestro Francisco Javier Álvarez, ha sido director de varias instituciones
gubernamentales desde hace más de 30 años. Entonces son 30 años de experiencia en los guamazos y eso ayuda mucho al perfil de los alumnos, tener la visión purista de investigador y tener la experiencia de la industria, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a sus órdenes y con todo gusto estaríamos aquí atendiendo solicitudes, mi querido Carlos. Muy bien, Salvador. Una pregunta, Carlos, buenos días. Sí, sí, por Adelante, favor. adelante. Buenos días. En primer lugar, las felicitaciones al expositor que ha tratado este tema de seguridad. Le habla Boller González. Puntualmente, ¿qué opina usted, por ejemplo, dado que actualmente como paradigma está el tema del dinero electrónico y ahí se necesita bastante el tema de seguridad? El paradigma del blockchain como enfoque de seguridad, ¿cómo lo ve, lo avisora y su punto de vista? Muchísimas gracias. Sí, mira, no te puedo dar una opinión muy fuerte sobre blockchain porque no es mi campo de expertise. Hay otras personas que lo trabajan más. Sin embargo, entender que esta cuestión del dinero virtual es diferente del dinero electrónico. La moneda virtual o la criptomoneda se basa justamente en esa confianza que hay del poseedor de la moneda, ¿no? Esos mecanismos de confianza que hay entre uno y otro y permiten darle valor a este tipo de transacciones. Y el dinero electrónico, como lo entienden los bancos, son las transacciones que yo hago a través de Internet que requieren protección. Entonces, ¿cómo lo veo yo? La cuestión de la criptomoneda va a tardar un rato. No hay aceptación de parte de la industria bancaria. Digamos que todo el sector entusiasta lo ve con buenos ojos, pero el sector financiero lo ve con renuencia. A los banqueros no les gusta que el valor esté fuera de su círculo de poder, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad en investigación sobre blockchain. Blockchain es un tema caliente. Yo los invito a los que les guste eso, échense un clavado. Las bases de datos de IEEE y ACM son los lugares donde buscar. Entonces, vean cómo está, hagan un estado del arte interesante y acá podemos tener gente que les pueda interesar también cultivar esa línea. No es mi línea, la verdad es que no es lo mío, pero lo que yo veo es eso. No sé si eso atienda a tu pregunta. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta, por favor, de toda la comunidad que está presente, por favor. Ingeniero, buenos días. Estimado Salvador, buenos días, presente con todos los presentes. Más que una pregunta, sería como una curiosidad, si bien es cierto, los ransomware son una manera de encriptar tus archivos para pagar un rescate, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo creo que se había subido los exploits a Internet y de qué manera tal vez nosotros podemos prevenir para no ser víctimas de ciertos ataques hoy en día, ¿verdad? Ya que estamos demasiado tiempo en el ordenador. Bueno, los mecanismos de defensa para el usuario normal en realidad no son complicados. Es cuidar dónde ando y qué hago, ¿no? Con la red. Ahora ya existen certificados de seguridad de sitios web cifrados, los famosos HTTPS, ¿no? Que es un protocolo de navegación seguro. Si la navegación que yo hago es en sitios seguros, tengo menos probabilidades de tener problemas. Si yo mantengo actualizado mi antivirus, sea el que sea, mi antivirus y mantengo una política de uso responsable de mi equipo, la probabilidad de infección en realidad es baja, o por lo menos estará fuera de mi alcance resolverlo, ¿no? Si usas Windows, estás en riesgo. Es una realidad, suena feo, pero es cierto. O sea, cualquier sistema Windows, pues tiene las vulnerabilidades que tenga Windows. Nosotros no sabemos qué hay ahí atrás. En el código abierto con Linux, por ejemplo, tienes la ventaja de que pues sí sabes qué hay atrás. Ahora, 9 de cada 10 usuarios pues no saben porque no se pueden revisar el código fuente, ¿no? Pero tú tienes esa posibilidad de saber. Digamos que hay muchos ojos en eso que ayudan a mantener segura la comunidad. Yo te puedo compartir, yo usé Linux durante la mitad de la pandemia para trabajar desde mi casa. La computadora de mi casa pues es una computadora grande y pues me consumía muchísima electricidad y pues dije, no, ya basta, ¿no? Entonces fui por la del trabajo, que es mucho más chiquita, y esa usa Windows. Y bueno, pues tratas tú de endurecer, te aseguras de que el antivirus esté actualizado, utilizas la computadora del trabajo, para entrar a los sitios del trabajo, para hacer las cosas del trabajo, ¿no? Entonces la recomendación es
fíjate dónde navegas. Si vas a navegar en lugares peligrosos porque quieres navegar en lugares peligrosos, usa Tor. Tor es un buen navegador seguro. Utiliza varios mecanismos de cifrado y para esconderte. Creo que lo van a tomar ahorita en la plática de forense. Entonces, ese Tor es una buena alternativa. Considera también que todos los días te están monitoreando. O sea, si tú usas Google para buscar, le estás diciendo a Google tus preferencias de búsqueda. Si quieres que no te rastreen, usa el DuckDuckGo, creo que se llama el buscador, ¿no? Entonces, no sé si eso responda a tu pregunta. Cipriani. Sí, muchas gracias. Más bien, también tal vez si tuviese un poquito de tiempo, las maneras de encriptación creo que son muy diferentes a las tradicionales y ese mito podría desmentirse, y también he oído que se podría ser víctimas simplemente a través de abrir documentos de Word que te hayan enviado, que los macros se desactiven y tantas cosas como esas. Sí, exacto. El uso de macros siempre va a ser un riesgo. Los macros no se usan a menos que sepas quién te los manda, ¿no? Y confíes en esa persona. El macro es una ejecución remota de comandos, eso es, un macro es un script, ¿no? Entonces, si tú no tienes cuidado, pues lo que estás haciendo es correr un programa que no conoces en tu computadora, es por definición es inseguro, ¿no? Entonces, más allá de que el mecanismo de cifrado sea o no diferente, conocido, sofisticado, pues si no tienes la llave va a ser muy difícil que lo rompas, ¿no? O sea, por definición, y mi estimado Carlos no me va a dejar mentir, parte de los procesos de investigación que hacemos los que estamos en este rollo es un estudio matemático y de probabilidades para obtener cadenas de difícil ruptura. Entonces, tiene que haber algún detalle para poder romperlo. Por ejemplo, con Wi-Fi, la mayoría de ustedes ahorita ya están riéndose porque se robaron el internet alguna vez del vecino, cuando explotaron la vulnerabilidad del protocolo WEP, el famoso web, con AirCrack, ¿no? NG, lo que hacían era no romper el cifrado, sino explotar la vulnerabilidad de los vectores de inicialización de esas comunicaciones. Yo daba más información de la que tenía que dar y eso permitía recuperar la contraseña. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esta cuestión de seguridad. Desde el punto de vista del usuario no muy adelantado es llevar una política de obedecer las buenas prácticas, ¿no? Mantener un antivirus actualizado, no navegar en sitios desconocidos, no, como con el teléfono, no contestar correos de gente que no conozco y no sucumbir a la necesidad de estar en las redes sociales dando más información de la que se debe. Esa sería la recomendación. Muy bien, gracias Salvador. Solo para finalizar una pregunta que nos dice, ¿qué medidas de seguridad debemos implementar en el trabajo remoto para que sea de confianza en el trabajo? Bueno, creo que es parte de lo que acabo de decir, ¿no? El trabajo remoto es trabajar, no ponerse a hacer otra cosa, utilizar las herramientas para lo que son. Si hay un departamento de informática ligado a tus funciones laborales, pedirle a ellos tu decálogo, que qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. ¿Tienes instalado un sistema de monitoreo remoto? Sí. Te paso la llave por otro canal, ¿no? No por aquí. Ok. ¿Tú te vas a meter a darle mantenimiento a mi máquina? Ya ven que ahora existen herramientas como AnyDesk, el mismo Microsoft Teams y varias herramientas te permiten dar control remoto, ¿no? A otra persona. Entonces, pues tener mucho cuidado de a quién le doy control, asegurarme de cerrar las sesiones, procurar no tener la misma contraseña para todo. Hay un mito de que la contraseña fuerte es la que tiene símbolos y letras. Es más fuerte una contraseña larga con palabras difíciles de adivinar en un diccionario que una contraseña corta. Es una cuestión de métodos de probabilidad. Mientras más grande es la combinación, es mucho más difícil porque es exponencial en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, tener contraseñas de gran dimensión, cosas que ustedes recuerden, que no necesiten pegar por ahí en un post-it, cosas que no necesiten tener guardadas en algún lado, porque entonces de nada sirve ser seguro porque su contraseña anda por todos lados, ¿no? Búsquenle por ahí, están las Rainbow List para los que les guste esta cuestión de seguridad. Un Rainbow List es un diccionario de contraseñas que ya están cifradas, ¿no? Entonces, pues es igual de inseguro, ¿no? Entonces, no sé si eso sirva como buenas recomendaciones para el teletrabajo. Ponerse a hacer lo que tienen que hacer, desconectarse cuando se acabó el trabajo, tratar de usar el equipo del trabajo solo para el trabajo, separar sus funciones privadas de sus funciones laborales. Esa sería la recomendación. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, muchas Carlos. gracias a todos. Le voy a dar el pase a la maestra Janet para que pueda hacer los reconocimientos del caso. Maestra Janet.
Gracias, Carlitos. Bien, una vez más agradecerle y felicitarle al maestro Salvador Pérez por su brillante exposición. Y bueno, como acostumbramos y estilamos en nuestra facultad y en nuestra Universidad Nacional de Huancavelica, le vamos a entregar un certificado por su participación. Bueno, dadas las circunstancias, el certificado va a ser mostrado en la pantalla, así que por favor le pediría, maestro Salvador, ya quitó su diapositiva, entonces el equipo técnico, por favor, va a mostrar el certificado que le otorgamos como ponente de este evento, ¿sí? Ahí lo tenemos, otorgado al maestro Pérez Salgado Carlos Salvador, como ponente en el primer Congreso Internacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Ingeniería Electrónica, Sistemas y Afines, organizado por la Facultad de Ingeniería Electrónica Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica. Muy reconocidos por su participación, y esta es una pequeña muestra de nuestra gratitud. Asimismo, por favor, al equipo técnico, el Consejo de Facultad de nuestra universidad ha tomado el acuerdo de reconocerle y agradecerle con un documento resolutivo que también lo van a mostrar, dándole pues mínimamente el reconocimiento y la gratitud hacia su persona, y de igual forma le estaremos haciendo llegar estos documentos por el mail, espero que esta vez sea seguro, y bueno, pues lo pueda utilizar usted en su CV. Muchas gracias, muy reconocidos, y tal vez usted tiene algún mensaje final para dar pase al siguiente ponente. Muy amable, gracias. Muchas gracias a todos. Víctor, no te veo, quedamos que íbamos a platicar. Un abrazo para Víctor, un abrazo para Carlos. Me dio mucho gusto verte, Carlos. La doctora Lipselot tampoco la veo, pero un abrazo para ella. Soy un privilegiado de contar con su apoyo. Gracias por haberme invitado. Un abrazo a mis compañeros allá y pues que la fuerza los acompañe. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenos días. Claro que estoy con usted. Hola, qué gusto, doctora. Un abrazo para usted. Gracias. Gracias.